Vamos a meditar esta mañana en el tema el valor de la humildad. ¿Cuánto puede decirlo conmigo? El valor de la humildad. ¿Puede decirlo con más fuerza? El valor de la humildad. Bueno, nosotros como seres humanos, somos la élite de la creación. Somos los más importantes de la creación. El Señor nos ha dotado de inteligencia y capacidades. Diga conmigo, el Señor me ha dotado de inteligencia y de capacidades. Bueno, ¿con qué propósito? Con el propósito que seamos buenos administradores, buenos mayordomos de los recursos que Dios nos da. Pero sobre todo, Isaías 43, versículo 7, dice la Biblia que fuimos creados para gloria de su nombre. Amén. Somos creados para gloria de su nombre. Tenemos un propósito, tenemos un llamado de darle la gloria a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Es decir, que el Dios a quien nosotros adoramos sea el Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando el ser humano se aleja de Dios, cuando el ser humano quita su mirada del Creador de los cielos, su naturaleza pecaminosa le exige que debe de adorar a un Dios. Si nosotros hacemos un análisis del ser humano durante toda la historia, el ser humano siempre tiene la necesidad de adorar a un Dios. Por eso vemos que en culturas, tanto de otros lugares como en cultura nuestra, se adoraba al sol, porque lo miraban como un ser superior. Adoraban a la luna, a la lluvia, al fuego. En el ser humano siempre hay necesidad de darle la gloria a un Dios. Hoy en día supuestamente somos más inteligentes, ¿verdad? Entonces ya no adoramos al sol, ya no adoramos a la luna, ya no adoramos a la lluvia. Pero cuando el ser humano se aleja de Dios, hay una necesidad en su naturaleza pecaminosa de adorar a un Dios. Pero el Dios que ahora el ser humano adora es su ego. Amén. El Dios que el ser humano alejado de Dios adora es el ego. Y es ahí, hermanos, donde la humanidad está súper contaminada de orgullo. La humanidad está súper contaminada de altivez. Y hay lugares donde el orgullo, la altivez, rebasa los límites. Hay lugares donde la apariencia física determina la aceptación o el rechazo de las personas. Hay sociedades donde si alguien tiene un poquito de sobrepeso es rechazado. ¿Por qué? Porque la vanidad, el orgullo se ha establecido como Dios en esa sociedad. Hoy en día la gente alejada de Dios no le da culto al sol, a la luna, no le da culto a la lluvia, al fuego, le da culto a su ego. Y eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Los programas de televisión lo demuestran, las películas, las series, el internet. Nos vamos a dar cuenta que el culto o el Dios al que la gente adora es el ego. Amén. Yo creo que usted tome muy en cuenta esto, hermanos, porque la adoración hoy en día no es como se presenta en la antigüedad. Hoy es una adoración muy diferente. Y aunque la gente diga, no, yo no adoro a ningún Dios, yo no tengo religión, yo no creo ni siquiera en Dios, dicen algunos, pero siempre su naturaleza pecaminosa lo obliga a adorar a un Dios. ¿Y qué es lo que hace? Adorarse a sí mismo, considerarse como un Dios. Y en los versículos que leímos, realmente ese era el problema de los líderes religiosos de Israel. En la época de Jesús, ya los israelitas ya no adoraban dioses paganos, ya no tenían postes de acera
o piedras de Baal, ya no adoraban esos dioses, pero tuvieron esta situación de que adoraban su ego y los líderes religiosos tenían ese problema, decían que honraban a Dios y ellos enseñaban la palabra de Dios, pero su objetivo no era darle la gloria a Dios, su objetivo era darse gloria a sí mismo. ¿Por qué? Porque tenían una posición, tenían un título y tenían dominio sobre las personas. Y ellos no estaban dispuestos a ceder a eso. Y por eso la Biblia nos habla las palabras del Señor Jesucristo, que nos exhorta a que usted y yo no caigamos en esa trampa. Entonces, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta y contéstesela usted mismo. Hágase usted la pregunta: ¿hay orgullo en mí? Quizá usted, una respuesta rápida es: no, no hay orgullo en mí. Pero examínese profundamente, porque el orgullo es una trampa muy sutil del enemigo para que no le demos la gloria a Dios. Amén. Entonces, en la época de Jesús existía la Biblia, pero no se había escrito el Nuevo Testamento. Solo estaba escrito de Génesis a Malaquías. Tenían el Antiguo Testamento. Y los líderes religiosos de Israel conocían la palabra. Y escúcheme, los líderes religiosos de Israel sabían que por la palabra, porque ahí estaba profetizado, venía un Mesías Salvador. Y ellos lo enseñaban. Ellos leían en la Biblia: viene un Mesías, viene un Salvador que va a libertar a su pueblo. Y hay profecías muy exactas, como la profecía que decía que el Salvador vendría de Belén, de Judea. Profecías muy exactas que decían que ese Mesías Salvador iba a desarrollar su ministerio en Galilea, en la tierra de Neftalí. Y los religiosos, los maestros, sabían esas profecías, conocían esas profecías, sabían que venía un Mesías Salvador. Solo por darles un ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, una profecía muy clara que dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Una profecía clara. El Mesías Salvador va a nacer de una virgen. Cuando usted lee Isaías 53, un precioso texto bíblico, ahí detalla claramente los sufrimientos del Mesías Salvador. Y los maestros de Israel lo sabían y lo enseñaban. Vendrá un Mesías Salvador. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que cuando el Mesías Salvador vino, no lo reconocieron, no lo quisieron aceptar. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a ellos y ellos no lo recibieron. Pero sigue diciendo: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, lo que yo me quiero centrar es que los israelitas y los líderes religiosos sabían, no eran ignorantes, sabían de la venida de un Mesías Salvador. Pero cuando ese Mesías Salvador vino, no lo aceptaron. Ahora la pregunta que debemos hacernos: ¿por qué no lo aceptaron? Vemos el caso de Juan el Bautista, que Juan el Bautista también era israelita. Pero Juan el Bautista, cuando vio al Mesías Salvador, inmediatamente lo reconoció. ¿Y qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Se hizo a un lado.
y renunció a todo título. Yo no soy el Mesías, dijo Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías. En Juan capítulo 1, versículo 29, miren la actitud de Juan. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces Juan el Bautista reconoció al Mesías Salvador. Y Juan el Bautista dice: yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Se rindió ante el Mesías Salvador. Se humilló delante de él. Lo reconoció. Hay uno que viene detrás de mí que es más grande que yo, dijo Juan el Bautista. Pero los maestros de Israel no eran como Juan el Bautista. No lo reconocieron como Mesías cuando llegó a ellos. En lugar de eso, lo rechazaron. Entonces, hermanos, por favor ayúdenme. ¿Cuál era la diferencia entre los maestros religiosos y Juan el Bautista? ¿Cuál era la diferencia? Que los maestros religiosos eran orgullosos y Juan el Bautista era humilde. ¿No está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Juan el Bautista cede su título, Juan el Bautista cede su lugar, Juan el Bautista cede su posición. Y en Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuántos esta mañana pueden decir lo mismo? Señor, es necesario que tú crezcas, pero que yo mengüe. Hermano, estas son palabras serias. Porque eso significa ceder nuestro lugar. Amén. Eso significa ceder nuestra posición. Esto significa morir a nosotros mismos. Juan el Bautista reconoce su posición como siervo y le cede su lugar de honor a Jesús como Mesías Salvador. Por el contrario, los maestros de Israel no estaban dispuestos a ceder su lugar. Ellos querían mantener su posición, ellos querían mantener sus títulos, ellos querían mantener la honra que recibían o los aplausos que recibían de la gente. En el versículo 6 de ahí de Mateo 23, eso es lo que declara el Señor Jesús: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Qué es eso, hermanos? Orgullo, altivez. Yo quiero ser el primero. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero tener posiciones altas. Y humanamente eso es lo que enseña el mundo. Tenemos que alcanzar el éxito a toda costa. Tenemos que llegar a posiciones altas. Y hasta se pone en bíblico, ¿verdad? El Señor me ha puesto por cabeza y no por cola. Pero tengamos cuidado con eso, hermanos. Porque estamos tomando un versículo bíblico como pretexto para darle lugar al orgullo. Amén. Estamos tomando bases bíblicas para darle lugar al ego, a nuestro Dios. Como una vez predicó un pastor, nosotros somos Jehová Junior, ¿verdad? Pero lo que está diciendo él ahí, que estamos tomando nosotros el lugar de Dios y no estamos reconociendo a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, como nuestro Dios, sino que a nosotros mismos como dioses. ¿Acaso no fue esa la trampa que le tendió la serpiente a Eva? Pues serán como dioses. Y eso pues le pareció atractivo a Eva. Entonces el orgullo es un pecado porque busca el primer lugar. Y ese primer lugar, ¿quién se lo merece? Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? En mi vida, el primer lugar lo tiene Dios. Esas son palabras serias las que acaba de decir. Esas son palabras serias. Y este era el problema de los maestros religiosos.
de aquella época vieron que Jesús se estaba levantando con poder y con unción. Vieron que el Señor Jesús estaba levantando con una palabra poderosa, que incluso la gente que estaba con los líderes religiosos declaraban: nunca hombre alguno ha hablado como este, decían. Cuando los alguaciles del sumo sacerdote quisieron ir a arrestar a Jesús, no se animaron y se quedaron con la boca abierta y dijeron: wow, nunca hombre alguno ha hablado como este. Y eso, en lugar de provocar a los líderes religiosos que reconocieran a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué fue lo que provocó en ellos? Envidia. ¿Por qué? Porque ellos decían: Jesús quiere tomar nuestro lugar y yo no quiero ceder mi lugar, yo no quiero ceder mi posición, yo no quiero ceder mi título, y por eso no lo quisieron reconocer como Mesías Salvador. Y no solamente tenían orgullo, sino que al ver el ministerio fructífico del Señor Jesucristo, vino sobre ellos la envidia. ¿Y qué es la envidia, hermanos? La envidia es desear lo que otro tiene, pero de una manera negativa, ¿verdad? Y ellos miraban esa gloria que irradiaba el Señor Jesús, y en lugar de rendirse delante de Él, ellos decían: ¿por qué yo no tengo eso? Si yo tengo el título de maestro, si yo tengo el título de sacerdote, si yo tengo el título de escriba, de fariseo, yo debería tener esa unción, no él. Y ese era el problema con los maestros religiosos de Israel. Ese era el problema. Ellos estaban peleando su posición, ellos estaban peleando sus títulos, su primer lugar. Y ese es el pecado por el cual Satanás, que el Señor lo reprenda, fue destituido de la gloria de Dios. Isaías capítulo 14, en el versículo 14 y 15 se nos detalla esa verdad de por qué Satanás, que antes se llamaba Lucifer, lucero de la mañana, fue destituido de la gloria de Dios. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice el Señor. Satanás quería la posición de Dios, y ese fue su error. Ese fue su fracaso, querer tomar la posición de Dios. Y quizá nosotros esta mañana digamos: ay, pastor, yo estoy lejos de querer tener la posición de Dios. Quizá usted en su alma y en su espíritu no, pero su carne sí lo quiere. ¿Sabe por qué, hermano? Yo le hago una pregunta. ¿Nuestro cuerpo es qué? ¿Verdad? O sea que nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Él debe tomar el primer lugar en nuestra vida. Pero cuando nosotros hacemos lo que queremos y no obedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole: no, yo no quiero que tú tomes el primer lugar. Eso me pertenece a mí, lo mismo que quiso hacer Satanás. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos manda hacer, porque yo sé, hermano, que Dios le ha hablado a usted. Y yo sé que Dios le ha revelado su voluntad a usted. Pero como decimos en buen chapín, nos hacemos los locos. Y entonces tenemos esa lucha. Yo quiero tener, a mí me pertenece, dice Dios, el trono de tu corazón. Pero nosotros decimos: no, yo quiero mi posición.
Yo quiero el primer lugar en mi vida. Yo quiero seguir reinando y gobernando en mi vida. Y sabe, hermano, ¿sabe qué es lo tremendo de todo esto? Que muchas veces confundimos la voz de Dios con la voz de nuestro ego. Y resultamos diciendo, Dios me dijo que hiciera tal cosa. No, Dios no te dijo que hicieras eso. Fue tu Dios, el ego, que te lo dijo. Y confundiste la voz de Dios con la voz de tu ego. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Nosotros como pastores muchas veces nos enfrentamos a esa barrera, nos enfrentamos a ese problema. Hermano, mire que usted tiene que someterse al orden. Hermano, mire, usted tiene que entrar en el orden de Dios, en las reglas de Dios, en la disciplina de Dios. No, Dios a mí me habló y me dijo que hiciera tal cosa. ¿Será que Dios se contradice, hermanos? Si la Biblia dice en Efesios 4:11, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué le estoy diciendo? Si Dios nos levantó a nosotros los pastores para revelarles a usted la voluntad de Dios, ¿será que Dios va a pasar por sobre nosotros para ir a tratar con usted? No le hagas caso al pastor lo que predica. Yo te voy a hablar. Lo que está diciendo el pastor no es así, porque muchos así piensan, hermanos. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios no se contradice. Yo sé que no les gusta a ustedes y por eso no me dan amenes, pero bueno. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla. Entonces el orgullo de Satanás le impedía rendirle y darle toda la gloria a Dios. Deseaba tener la gloria de Dios y por eso Satanás fue desechado. Dios pide el primer lugar en tu vida. Yo te lo vuelvo a repetir. Dios pide el primer lugar en tu vida. Gálatas 2:20 es un versículo que debe de ser un lema en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Entonces este lema, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es rendirle el primer lugar a Cristo. Los maestros religiosos no le quisieron ceder el primer lugar a Cristo. No aceptaban que Él fuera el Mesías Salvador. No lo aceptaban. No. ¿Cómo le voy a ceder ese privilegio a Jesús cuando yo quiero mantener mi posición, cuando yo quiero mantener mi título, cuando yo quiero mantener mi éxito? Al contrario de Juan el Bautista, ¿verdad? Él se hizo a un lado y le dijo: Señor, pasa, toma el primer lugar tú. Si nosotros cedemos el primer lugar a Cristo, entonces no va a haber lugar en nuestro corazón para el orgullo. No vamos a estar interesados en buscar la gloria personal, sino que vamos a estar interesados en darle la gloria a Dios. Amén. No vamos a buscar el interés personal. En la vida cristiana, yo sé que ustedes han orado. Yo sé que ustedes le han dicho al Señor: Señor, toma el primer lugar en mi vida. ¿Cuánto lo han hecho? Amén. Yo sé que usted le ha dicho: Señor, toma el primer lugar en mi vida. Toma el primer lugar en mi corazón.
Yo sé que usted le ha orado a Dios y le ha dicho: Señor, dame humildad. ¿Cuánto le han pedido humildad al Señor? Sí, le hemos pedido. Entonces el Señor le dice: ¿de veras quieres que yo tome el primer lugar en tu vida? ¿De veras quieres que yo te dé humildad? Bueno, entonces tienen que estar a mi proceso para hacer morir tu orgullo, ¿verdad? Y entonces ahí viene el trato de Dios para tu vida, que empieza a atacar tu orgullo. Y entonces viene y te vienen problemas que atentan contra tu dignidad y tu orgullo. Fíjese que andan hablando mal de usted. Y cuando nos dicen eso, ¿qué hacemos, hermano? Explotamos. ¿Cómo que andan hablando mal de mí? Si yo tengo dignidad, si yo soy fulano de tal. Y empezamos a defendernos a nosotros mismos, y el Señor nos dice: ¿y no que querías que tratara con tu orgullo? ¿Y no que querías que tratara con que te hiciera más humilde? A través de estas pruebas vas a ir siendo más humilde. Pero si nosotros nos resistimos al trato de Dios a nuestra vida, nunca vamos a poderle ceder el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando vienen dificultades que atentan contra nuestra dignidad? Nos defendemos y peleamos y guardamos en nuestro corazón rencor, y no nos damos cuenta que Dios está tratando con nosotros. Cuando usted estudia al apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, ya al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo fue acusado de algo que él no hizo. Estaba él en Jerusalén, en el templo, presentando votos a Dios, cuando llegaron unos judíos que venían de Asia, dice la Biblia, y empezaron a gritar: este hombre está metiendo gentiles al templo de Dios. Eso no era verdad, eso era una mentira. Y entonces lo agarraron los judíos y lo agarraron como piñata y le empezaron a pegar a ver si salían dulces. Pero vinieron los soldados romanos y lo agarraron, dice que cargando se lo llevaron. ¿Y cuál es tu acusación? Bueno, que dicen que yo ando pervirtiendo a los judíos, que yo ando hablando mal de la ley de Moisés, cuando eso no era cierto. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo ante esas acusaciones? ¿Guardar rencor contra los que murmuraban en contra de él? Decir: mi dignidad, yo tengo derechos, yo tengo no sé qué, no tengo no sé cuánto. No, Pablo ya era un hombre humilde y él no le hacía caso a esas habladas. Y Pablo sabía que todo esto estaba sucediendo bajo el propósito de Dios, y no le importaba que hablaran mal de él, y no le importaba que dijeran mentiras de él, porque Pablo sabía, tenía bien claro, bien clarito, que todo estaba dentro del propósito de Dios. Y entonces, conociendo Pablo y no prestándole atención a los chismes, no prestándole atención a las murmuraciones, sino centrándose en el propósito de Dios para su vida, entonces Dios se manifiesta a él. Y Dios le habla y le dice: Pablo, no temas. Pablo, no temas, porque todo esto que estás pasando servirá para que tú testifiques delante de reyes. Entonces, hermanos, usted puede decir con sus labios: sí, yo quiero ser humilde. Pero cuando usted dice: yo quiero ser humilde, entonces Dios viene a tratar con su vida, con su orgullo. Entonces viene, hermanos, cierta ocasión vino una hermana y me dice: hermano, yo quiero que me llame a la fulana porque quiero arreglar cuentas con ella. ¿Y qué pasó? Pues no, ¿qué pasó esto y qué pasó lo otro? No, hermana, hombre, no haga más problema. No haga más problema de lo que no es. Es cierto,
porque supuestamente era un chisme, ¿verdad? Que estaban hablando de ella. ¿Lo que hablan de usted es verdad? No, es mentira. Entonces, ¿para qué se va a defender? ¿Por qué se va a defender de algo que es una mentira? El problema es del que anda hablando, no suyo. Así que tranquilo. Y eso le digo a usted en esta mañana, hermano, tranquilos. Siempre van a hablar mal de nosotros. Por favor, voltéese al que tiene a la par y dígale, hermano, tranquilo, siempre van a hablar mal de usted. Pero dígaselo. Siempre. Escuchen, ¿y sabe qué es lo tremendo? Que es posible, no estoy diciendo que así sea, pero es posible que el que se lo dijo va a ser el mismo que hablar mal de usted. Sí, porque aquellos hermanos que me están viendo a mí ahorita han hablado mal de mí. Pero tranquilo, hermano. Tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está tratando con nuestro orgullo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Mire, el apóstol Pablo no solo soportó que hablaran mal de él, también soportó que lo agredieran. En Filipos estaba predicando el apóstol Pablo con Silas y de repente aparece un hombre lisiado, paralítico, y Pablo y Silas oran por él y sanado. Y la gente, cuando vio el milagro, pensaron que Pablo y Silas eran dioses y quisieron rendirles honores como dioses, pero Pablo dice, no, hermanos, y de esto, ¿qué es lo que yo les predico? Que dejemos ya la idolatría. Nosotros no somos dioses, somos hombres como ustedes. Pero vinieron unos judíos perversos y hablaron mal de Pablo y se lo llevaron presos, los azotaron y los metieron en la cárcel de más adentro. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y pusieron sus pies en el cepo, y estando Pablo en la cárcel con Silas, en la cárcel de más adentro, ahí alababan al Señor. Ahí alababan al Señor, y vino el terremoto. Las puertas de la cárcel fueron abiertas. El carcelero, cuando vio las puertas abiertas, se quiso suicidar, y Pablo le dice, no temas, aquí estamos todos. Vemos, hermano, el corazón humilde de Pablo. Porque es muy posible que ese carcelero fue el que le dejó deshecha la espalda a puros leñazos. Ese carcelero es posible que le dejó abierta la espalda a Pablo de tanto golpe que le dio. Pero a ese mismo hombre Pablo le dice, no te suicides, aquí estamos. Si en el corazón de Pablo hubiera habido orgullo, tal vez hubiera dicho, cállense, muchacha, que se suicide ese desagraciado. Bueno lo tiene, miren cómo nos dejó la espalda. Es el castigo de Dios. No, Pablo salió y dijo, no te suicides. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pablo sabía que ese carcelero valía la sangre de Cristo. Aquella persona que habla mal de ti, vale la sangre de Cristo. Aquella persona que te ha hecho problema, que te ha insultado, vale la sangre de Cristo. Incluso aquella persona que te ha agredido físicamente, vale la sangre de Cristo. Y tenemos que morir a nuestro orgullo. Que Cristo tome el primer lugar. Los maestros de Israel no podían ver al Mesías Salvador porque no querían renunciar a su orgullo. No querían darle el primer lugar a Cristo. Por eso en el texto que leímos, Mateo 23, 11 y 12, el que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mientras más busquemos nosotros la gloria personal, más nos estaremos alejando de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Queremos darnos la gloria a nosotros mismos, entonces Dios dice, está bien, date la gloria a ti mismo, olvídate de mí. Yo no comparto mi gloria.
Sigue tu camino. Dios no nos va a obligar a nosotros a amarle. De manera que mientras más busquemos el primer lugar para nosotros mismos, más seremos despreciados por Dios. A tal grado, hermanos, que llegará el tiempo que esa altivez, ese orgullo en nosotros se va a convertir en humillación. Se va a convertir en oprobio de nuestras vidas, porque dice la Biblia, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y la humildad no la podemos producir nosotros mismos. No. La gente religiosa piensa que puede producir humildad por ellos mismos. No, hermano, el pecado no lo permite. La condición de pecado del hombre no lo permite. No podemos producir humildad hasta que nosotros entreguemos nuestro corazón a Cristo, hasta que nosotros nos rindamos completamente a Cristo, hasta que nosotros lo confesemos como nuestro Señor y Salvador, hasta que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces el Señor Jesús nos va a dar la capacidad para ser humildes. La humildad, hermanos, está ligada con el amor. El Señor llenará nuestro corazón de amor de tal manera que seremos considerados con los demás. Amén. ¿Cuántas mamás hay aquí? Digan amén. Mamás, ¿ustedes perdonan las ofensas de sus hijos? ¿O no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los aman, ¿verdad? De repente el patojo, la patoja malcriada le contesta mal a la mamá. Y saben, patojos malcriados, a las mamás les duele. Las mamás les duele que sus hijos las ofendan. Pero en su corazón hay amor y los perdona. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando hay amor en nuestro corazón, vamos a ser considerados con los demás y vamos a estar dispuestos a perdonar. Pero si no hay amor en nuestro corazón, no vamos a estar dispuestos a perdonar. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Y ese es otro lema por el cual debemos regir nuestra vida cristiana. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El que es orgulloso solo piensa en sí mismo, pero el que es humilde piensa también en los demás. Amén. Y ese es el éxito del progreso, hermanos. Aquel que es egoísta, aquel que es orgulloso, solo piensa en sí mismo y piensa en la prosperidad personal. Pero aquella persona que es humilde, hay amor en su corazón, no solamente piensa en su prosperidad personal, sino que piensa en la prosperidad de los demás. Y sabe, en la medida que una comunidad es próspera, todos sus habitantes son prósperos. Amén. ¿Qué quiero decir? Escúchame bien. En la medida que usted bendice, es más bendecido. Cuando buscamos la bendición para nosotros mismos, únicamente vamos a ser un poquito bendecidos. Pero en la medida que nosotros bendigamos a los demás y seamos considerados con los demás, más bien bendecidos vamos a ser todos. Amén. Así de que, hermanos, busquemos el bien común. Busquemos el considerar a los demás, en ser humildes, estar dispuestos a servir, incluso ¿a quiénes? A los que nos han ofendido. Si en nuestro corazón hay orgullo, eso es imposible. ¿Cómo le voy a servir a esa persona que me trató mal? En el orgullo es imposible. Pero cuando hay humildad en nosotros, va a haber amor
Y donde va a haber amor, va a haber perdón. Y donde hay perdón, hay servicio. Amén. Entonces yo concluyo, hermanos, el orgullo y la altivez impidieron que los maestros de Israel pudieran ver a Jesús como el Mesías Salvador, porque no estaban dispuestos a cederle su lugar al Señor. Ellos no reconocían su orgullo. O sea, si le preguntaban a un fariseo, ¿usted es orgulloso? Decían, no, yo soy humilde. Y entonces esa negación cerraba toda posibilidad que el Espíritu Santo iluminara su mente y su corazón a la verdad. La negación del pecado. Mire, hermano, para que nosotros podamos alcanzar la salvación, el perdón de Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores. Eso usted tiene que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces se predica y se dice, confiesa a Cristo como Señor y Salvador, ven y confiesa, acepta a Cristo, pero se les olvida que deben de reconocer sus pecados. Y si nosotros no reconocemos que somos pecadores, pues no va a haber en nosotros humillación, no va a haber en nosotros arrepentimiento necesario para la salvación. Y mientras más nosotros reconozcamos que hay orgullo en nuestro corazón, por eso a un principio yo le preguntaba, ¿hay orgullo en su corazón? Y respóndase usted mismo, porque si usted lo reconoce y rinde su vida al Señor, entonces va a venir el Espíritu Santo a su vida y lo va a iluminar y le va a ayudar a que en su corazón haya humildad. Aquella persona que es orgullosa y no lo reconoce, se le va a estar predicando la palabra de Dios y no la va a entender. No la va a comprender. Va a ser como que si le hablaran en chino. Va a ser como que si le hablaran en no sé qué idioma. No la va a entender. Le estoy predicando el evangelio. Orgulloso, pedazo de rochoy. No lo entiendo, no comprendo. Yo estoy bien. ¿Para qué me predica a mí? Predíquele a otro. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede convencer al hombre de pecado. Solo el Espíritu Santo. Y si nosotros cerramos nuestro corazón al Espíritu Santo, hermanos, estamos fritos. Ya no hay nada que hacer. El Señor, por tanto, emitió juicio contra los maestros de Israel por su arrogancia. Y Dios quiera, hermanos, que el Señor no emita juicio sobre nosotros por orgullosos y arrogantes. Dice en Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cuántos pueden decir que el Señor me guarde de esa condenación? Pues tenemos que renunciar al orgullo. Y si usted lee el capítulo 23 de Mateo, hermanos, el Señor le da duro a los maestros religiosos de Israel. Y emite 8 ayes. Ay de los escribas y fariseos. Ay de los escribas. Y 8 veces, hermano. Y obviamente eso ofendió a los escribas y fariseos. Los ofendió. Y con más ganas rechazaron a Jesús. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que ellos están sufriendo la condenación eterna por su arrogancia y altivez. Así de que esta mañana, hermano, yo los invito a que preste su oído a la palabra de Dios. Haga morir su carne cada día. Humíllese delante de Él para alcanzar su misericordia. Gracias a Dios que en medio de nosotros esta mañana hay personas que han alcanzado títulos, que han alcanzado posiciones. Hay personas aquí que han alcanzado éxitos. Hay personas aquí que han alcanzado una posición social por sus trabajos, por sus negocios, por sus carreras. Y gloria a Dios por eso. Eso no es malo. Pero, amados hermanos, no se aferren a eso. No se aferren a eso. El libro de Apocalipsis nos dice que los 24 ancianos, rendían sus coronas delante del trono de Dios. ¿Y qué significa eso? Que ellos rendían sus títulos, rendían sus posiciones, rendían sus éxitos, se lo quitaban, su corona, el éxito, y le decían: Señor, yo no lo merezco, lo mereces tú. Y lo rendían delante del trono de la gloria. Hermano, que a usted que el Señor le ha dado éxito, hermano, a usted que el Señor le ha dado títulos,
Podrían hacer como los 24 ancianos y decirle: Señor, yo rindo este título, yo rindo este éxito delante de ti. Porque dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. ¿Y exaltado por quién? ¿Por los hombres? Vamos a ser exaltados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor.